Ay, que no me deja ver esta cosa. Aquí ya apareció, ¿eh? Ya te saliste. Ah, creo. Ah, es que se me salió de la reunión. Ya me estoy metiendo otra vez. Profe, ¿Qué pasó, Chema? de mientras le iba a comentar, ya la otra semana ahora sí ya me toca, ¿verdad? Sí, ahorita les voy a recordar. Sí, gracias, profe. Ya se ve, Itzel. Ok. Pues buenos días. El día de hoy les voy a compartir el tema, la psicología comunitaria en América Latina. A ver si puede cambiar. Ok, la psicología comunitaria en sí se ha dedicado a contribuir a que las comunidades se hayan emancipado de sectores que eran antes oprimidos, propiciando también cambios psicosociales en distintas escalas, entornos, y con los agentes que fueran responsables de esto. Las orientaciones principalmente se aspiran a contribuir o reducir una inequidad o desigualdad y también nutrir el desarrollo tanto teórico como metodológico para poder ponerla en práctica y retroalimentarlas ya con conocimientos ya generados en base a las investigaciones que se hagan en las diferentes poblaciones y sectores. Todo ello es guiado también por valores, por características que conforman una retórica que comparten los países de América Latina. Esto se da porque hubo una reunión en los años 60 en la cual fueron psicólogos de los 20 países de Latinoamérica en los que compartieron cuáles eran sus procesos de cómo atendían las problemáticas sociales y se dieron cuenta que había mucha diversificación y que se basaban principalmente en creencias religiosas, ideologías, e igual políticas que estaban, o regímenes que estaban implementadas. Entonces vieron que no se estaba tomando en cuenta del todo a la población y ahí es cuando se ve que hay como un mayor problema que se tenía que atender, que tenían que usar nuevas metodologías y prácticas para que fuera funcional. Surgiendo así a partir de respuestas que fueran más adaptadas a la realidad de la comunidad, tomando en cuenta también las necesidades, tanto las sanitarias, las económicas, la capacidad que tuviera el país de adquirir productos, tecnologías, comunicación, también cómo eran sus procesos sociales, que fueran como más específicos. Entonces es aquí cuando pueden mantener a una comunidad fuera de la marginación, que era lo que se buscaba, o de algún riesgo de tener consecuencias en sus diversas áreas y necesidades, por lo que se hace una búsqueda, como ya había comentado, de nuevas teorías, métodos, prácticas para redefinir cuál era incluso el objetivo de la psicología comunitaria y hacia dónde se iba a orientar la transformación que se buscaba dentro de la sociedad. Aquí es bien importante el que se puedan echar un clavado, Itzel, Sí. Alma y demás compañeros, miren, sobre este autor, Paulo Freire. Paulo Freire. Sí. Sus escritos son bien importantes, tiene varios libros, entre ellos les sugiero que se lean Pedagogía del Oprimido.
Es un gran pedagogo. Hay otras obras como Comunicación o Extensión. Ujú. Este gran pedagogo inclusive fue perseguido ahí en Brasil, porque buscaba que todos los indígenas del Amazonas, sobre todo, se alfabetizaran para que así conocieran sus derechos y no fueran despojados de sus tierras, porque se las estaban invadiendo. Y tan es así que fue perseguido que tuvo que salir huyendo hacia los Estados Unidos, finalmente donde murió, ¿no? Esto vemos cómo hay personas que se orientaron inmediatamente en la búsqueda de cambios sociales, pero basados en la educación, para que fuera la gente consciente de sí mismo, de sus derechos, ¿no? Y pudiera entonces salir de la pobreza, no nada más de la pobreza económica, sino de la pobreza de la ignorancia y del derecho de acceder a servicios donde les dieran posibilidad de vivir con dignidad, con calidad de vida. Ujú. Sí, maestro, de hecho, de lo que vi de ese autor, él propuso que se analizaran los hechos, pero reales, basados en estadísticas, no en que, yo digo que esto debe de ser así porque mi política así lo dice. Entonces ya sí empezó a conceptualizar los problemas de los sectores y ya a partir de ahí ya pudo ejecutar acciones que fueran más realistas. Entonces sí fue uno de los principales aportadores. Bien. Ok, entonces a finales de los 80s y principios de los 90s, el desarrollo de la área fue de gran importancia en la psicología comunitaria. Ya se fue acercando al sector de salud mental, ya se fue involucrando un poquito más y siendo como un poco más crítica en el aspecto de los problemas sociales y pues esto fue muy relevante en los procesos de concientización y también en el desarrollo de sentimiento de comunidad, haciendo como ya más política, como lo que usted ha mencionado antes, maestro, buscando un bien común, no tanto de que, pues unos son más ricos y a ellos sí los tomamos en cuenta y el sector vulnerable no se toma tanto en cuenta. Aquí ya comienza toda esta investigación para que la gente también participe en su desarrollo. Uno de los ejemplos que se pudieron estar atendiendo, por ejemplo, en México, ya es la planificación familiar, el sector de la salud, el empleo, desempleo, mejoras también del empleo, la alfabetización. Por ejemplo, también en Puerto Rico fue también parte que se atendió su ideología y cómo era su comunicación. También empezaron a checar cuáles eran los fenómenos de control y cambio social con movimientos de salud mental, psicología clínica, ya la empezaron a implementar también. Y la educación le tomaron más importancia. En Argentina ya se empieza a limitar o tomar tanto en cuenta la presencia de ciertas dictaduras militares que tenían en ese entonces y se empieza a influenciar también mucho con el psicoanálisis, ya atendiendo todas estas partes de ideologías de la gente y haciendo como, pues sí, un cambio y reflexión, tomando en cuenta que pues no siempre el gobierno va a tener la razón, nada más porque el líder lo dice. O sea, ya empezaron a tomar en cuenta a las personas y cómo era que se dirigían hacia sus problemas sociales, cómo se desarrollaban. En Brasil también se busca atender y buscar solución a problemas sociales que, y esto porque empezaron a implementar proyectos a nivel rural y como tuvieron éxito, fue como un foco de atención
Entonces se empezó a implementar también ahí. En Ecuador, pues se buscó aportar desarrollando nuevas prácticas que estuvieran vinculadas a la psicología comunitaria. Estoy impulsando pues el nacimiento de ya universidades centralizadas como el Salesiano, la Politécnica, también, o sea, ya se empieza a incorporar esta ciencia como una rama de la psicología, dándole la importancia. En Colombia se origina intentando aplicar la materia en problemas muy concretos. Todo esto para luchar contra el tráfico de drogas, el narcotráfico, ¿no? La violencia política también, las crisis económicas por las que estaban pasando. En Chile se aplica mucho la ciencia en cuanto al marco de trabajo y salud, salud mental. Y pues esos son como algunos casos que estuve checando. Pero son muchos países. Sí. Con, Ya, te hago nada más un sí. breve comentario. Cómo en Sí. los países se vivió la opresión y represión militar, ¿no? Y cómo, como Chile, como Argentina, y entonces reivindicaron los derechos de los ciudadanos, pero básicamente, si te diste cuenta a través de tu investigación, es yéndose hacia la educación en la formación de la conciencia. Fíjate cómo parte todo, todos los cambios interesantes es en el conocimiento, en la educación, en la toma de conciencia personal y social. Entonces esto es muy interesante, cómo los cambios verdaderos se van hacia la educación, no la información, sino la educación. Seguimos. Ok, aquí se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se pretende en América Latina abordar los problemas sociales? Actualmente es por vía de la participación de autogestión comunitarias, integración de saberes científicos como la psicología comunitaria y todo esto vinculando la teoría con la práctica, enfocándose a los sectores más vulnerables, aplicando también los valores de respeto y honestidad, y también ¿cómo se dice? De solidaridad con las personas, reconociendo también que a pesar de sus deficiencias o diferencias, tienen sus fortalezas y pues hay recursos que se pueden como explotar por ahí para sacar adelante a este tipo de población. La psicología comunitaria latinoamericana intenta facilitar el cambio social a través de concientización y participación de las personas involucradas, respetando su diversidad. Esto es intentando facilitar el cambio social a través de que la psicología comunitaria ya está presentando un fuerte compromiso con los sectores menos favorecidos de la sociedad, es decir, con la población que está más excluida, que ha sido arrojada o vive en condiciones de pobreza o desigualdad impuesta también por el neoliberalismo. Las etapas de la psicología comunitaria en América Latina son las siguientes. Es la creación de una nueva práctica psicosocial orientada hacia la solución de problemas sociales. También está la fase de definición de la psicología comunitaria, ya en el campo de estudio, ya más formalmente. También es la fase de la generación de las teorías y reflexiones sobre ellas, siendo muy específicas para ciertos problemas. También dando la reflexión sobre la estructura del paradigma y la fase de ampliación del campo, incorporado ya a la salud, a las organizaciones, a la educación, el medio ambiente y a la clínica.
tomando en cuenta tanto el poder como las relaciones de desigualdad social, también presentando acciones transformadores en el entorno, surgiendo una nueva forma de hacer la psicología, implementando los cambios con las metodologías e intervenciones psicosociales. También surgen las críticas a las relaciones vigentes hasta el momento tanto del individuo con la sociedad o cómo influyen los factores de desigualdad y lo que ya habíamos mencionado con la sociedad y la sociedad hacia el individuo. Durante los años 60, como vimos, que se produce una situación de extrema pobreza y miseria, se instauran también regímenes totalitarios en distintos países y esto es lo que empieza a hacer que se frecuenten las comunidades más desfavorecidas, en las que los psicólogos empiezan a demandar y más trabajo para hacer ya actuar sobre esto. El neoliberalismo es una causa para un problema social o es un beneficio. El neoliberalismo condujo a un aumento de la participación política y contribuyó a dos tendencias. Por un lado, se fortalecieron en toda región movimientos sociales y la cuestión social volvió a la agenda política. Por otro lado, había marginación y hubo un movimiento político con cada vez mayor influencia. Bueno, acá con respecto al neoliberalismo, sí se beneficiaron mucho las personas, pero aquí empezó a haber el problema de que o muchos eran muy ricos o muy pobres, era como muy extremista. Entonces también fue un factor que claro que sí favoreció muchísimo, pero también empezaban a haber como más fronteras en cuanto a las poblaciones marginadas a las que no se tomaron en cuenta por muchos años y pues toda esta desigualdad. Los 20 países que la conforman cuentan con características similares, significativas en cuanto a problemas sociales. Ay, espérenme un poquito, maestra, que se me cayó algo. Como se dan cuenta, de alguna forma, pues el concepto y la vida se van dando en relación de el concepto de vida, de lo que es bien común, ¿no? Más bien, el concepto del bien común, el concepto de calidad de vida, etcétera, se ha venido manoseando y manipulando. Esta manipulación que se ha dado sobre esto ha dado pie a que se establezcan nuevas ideologías y de ahí surjan paradigmas. Esta nueva ideología que sucedió sobre el neoliberalismo hizo que los ricos fueran más ricos y los pobres fueran más pobres. Marcó un abismo tremendo entre ellos. Entonces se favorecieron muchísimo, se favoreció muchísimo la clase rica, ¿no? La clase poderosa. Y los políticos hicieron de esto su botín, promoviendo, y vemos, por ejemplo, dentro del neoliberalismo, aquí en México, una de las decisiones que se tomaron fue el Tratado de Libre Comercio, que se supone que hay equidad entre los tres países, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos y México, y que esta equidad y este respeto se iban a mantener para que fueran beneficiados de la misma manera, pero es una falacia esto, independientemente que nosotros tengamos como primer destino para exportar los productos mexicanos a Estados Unidos,
Lo que estaba sucediendo realmente es que hay muchas desventajas y quien marca las políticas, las reglas de la libre exportación son los Estados Unidos y luego Canadá, ¿no? Y esto, de todas maneras, se explotan las riquezas naturales de México y quienes están haciendo su agosto son las empresas transnacionales. Un caso de ellos es las minas en México. ¿Qué empresas son las que están explotando las minas? Empresas canadienses. Ese es uno de tantos ejemplos. Llegan, explotan, le compran a la gente, le compran su terreno en una miseria con promesas de que les va a ir muy bien, de que va a haber fuente de empleo para sus hijos, sus nietos y todo, y terminan en un desastre. Hagan esa investigación y se van a dar cuenta de cómo vive la gente que fue engañada, que fue desposeída, y les dieron una miseria y ahora viven más pobres. Viven más pobres. Bueno, seguimos. Bueno, en los 20 países que conforman América Latina, algo que tienen en común es que tienen desigualdad social en todos estos países. Hay mucha pobreza, hay narcotráfico, problemas con regímenes totalitaristas ocasionados por la pobreza, la corrupción, la política disfuncional y la degradación ambiental. Entonces, por eso también han habido algunas reuniones en las instituciones sociales latinoamericanas en las que se abordan todos estos problemas, como tipo cuando se reúne la ONU, ¿no? Algo así. En conclusión, bueno, yo creo que la historia de la psicología comunitaria en América Latina fue muy, muy importante y relevante en diversos aspectos porque se enfocó ya más en ver a la comunidad como un todo, porque antes se veía como más individualizado, que por las ideologías que tenía cierto país y que decía que cierto político que así deben de ser las cosas o la religión. Entonces ya no se tomó en cuenta tanto esto, sino todo en conjunto como sociedad, lo que generó mucho desarrollo en las comunidades y a su vez recalcar que ya se centra en globalizar y no en individualizar. Y pues creo que sería todo, maestro. Igual tengo las preguntas. Sí, ¿Sí me recuerden escuchó? que en la segunda parte de la clase vamos a abrir un diálogo Ajá. sobre lo que tú nos acabas de exponer pues vamos a realizar las preguntas. ¿Ok? Ok. Ahorita, nada más antes de que termine la clase, ¿sí? De esta primera parte de la clase, les quiero señalar cómo el psicólogo es un agente de cambio, ¿no? Es un agente de cambio. Pero díganme ustedes si realmente se ha empoderado el psicólogo en la sociedad como agente de cambio. Díganme ustedes, ¿cómo ven el papel del psicólogo? En general, no vamos a hablar del psicólogo en la rama organizacional, clínica, educativa, ¿no? En general, el psicólogo se ha empoderado socialmente porque lo vemos en otras carreras como esos profesionales o esos profesionistas sí se han empoderado dentro de su actividad en la sociedad. Lo podemos ver en abogados, ¿sí? Los abogados tienen, fíjate bien, tienen una injerencia de tal manera que hasta nos han conformado y hay modificaciones constitucionales, ¿no? Muchos abogados han participado de ello. Tenemos los economistas rigen los destinos, los caminos de la actividad económica que tenemos en México.
Los médicos se han empoderado también, constituyéndose, y lo vemos, ¿no? Como la fuerza que está dando frente al problema de salud pública. Los maestros, en algún momento dado, han dado también frente a lo que han estado surgiendo en México como necesidades, y entonces ellos han abanderado muchas situaciones de problemas sociales que se viven. Sin embargo, pues han sido acallados por su propio sindicato, ¿no? Allá les cuento, había un líder sindical, no está el Bester, era un político, un maestro y político de San Luis Potosí, donde vende el sindicato, lo vende a los intereses del gobierno federal, y les dice, pues yo les voy a apoyar con toda la fuerza del sindicato de maestros para que siga ganando. Entonces estaba el PRI, ¿no? Y para que siguiera ganando las elecciones del PRI con todo el apoyo de los maestros, a cambio de ser gobernador él del estado de San Luis Potosí. Y lo hizo y vende el sindicato. Entonces, por eso es que hay maestros muy enojados, y nosotros los podemos ver en sus manifestaciones, y hasta quizá los criticamos, ¿no? Porque dejan las aulas para protestar. Pero créanme que muchas de sus voces son ciertas, y entonces han abanderado necesidades que la gente tiene. Y tenemos así otros profesionistas que han tomado una voz que habla acerca de los problemas que se viven en nuestro México. ¿Ustedes qué piensan? ¿El psicólogo realmente se ha convertido en un agente de cambio? ¿En dónde ha quedado su voz? ¿En dónde ha quedado su actuación? El que me quiera contestar. Vean a los psicólogos, vean el papel que desempeñan y hagan una crítica sobre este aspecto. Yo creo, profe, bueno, ya personalmente como mi opinión, que pues el psicólogo sí tiene como que esa obligación hacia con la sociedad, ¿no? De generar el cambio en las personas. Y la pregunta, Chema, ¿y de verdad se nota si lo está tomando? Pues así como puso los ejemplos que a comparación de los doctores, de los maestros en algún momento, pues no se ha visto tanto eh, que haya influido en la sociedad todavía, porque pues seguimos viendo como que todas estas cuestiones, todavía sigue viendo este tabú de que los psicólogos pues solamente va la gente que está loca, o los psicólogos solo atienden a ese tipo de personas, pero pues sabiendo que lo necesitan pues como en la vida diaria, o sea, es importante ir al psicólogo, pero pues aún hay gente que no lo ve así. Mira, que acabas de decir algo bien importante. La gente no lo ve necesario, ¿sí? Como que sigue habiendo todavía esa situación de solamente los enfermos ocupan de él. Por eso es importante el que el psicólogo se dé a conocer como un agente de cambio en la comunidad, como una persona importante. Créanme que tenemos mucho que decirle a la sociedad. Tenemos que decirle mucho a los políticos. Tenemos que decirle mucho al maestro. Tenemos que decirle mucho a los dirigentes, a los empresarios. O sea, esta dimensión de la acción que puede ejercer el psicólogo tiene que tener una consecuencia de beneficio a la comunidad. Y
les molesta, ¿eh? Les molesta a la gente en general, a los que tienen el poder. Les molestaría y les molesta que el psicólogo comenzara a tomar voz y que fuera actor realmente en la vida social de nuestro país. Porque el psicólogo va a transformar pensamiento. Fíjate lo interesante. ¿Recuerdan la psicología cognitivo-conductual? Haces que las personas transformen su pensamiento y se hagan conscientes de ellos mismos y de su entorno. Imagínate qué bomba le aventarías a un sistema de gobierno. Aventarle a la gente consciente del sí mismo y consciente de su vida y consciente de lo que tiene que buscar en su bien y el bien común. Pues es realmente muy interesante. Entonces, por eso es que a los psicólogos los han venido frenando. Pero el psicólogo también lo ha permitido. Yo tengo muy claro en una reunión que tuvimos a nivel de directivos de la Salle, lo que dijo la dirección general del instituto. Dijo, ustedes psicólogos son mi brazo derecho. Fíjate lo que dijo. Ustedes psicólogos, psicólogas son mi brazo derecho. ¿Por qué creen que haya dicho esto? Pues somos su fuente de apoyo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué somos su fuente de apoyo? Pues ¿Por qué les interesará que el psicólogo y psicóloga de estos centros educativos sean su brazo derecho? Porque son los que van a guiar por el buen camino a todo el alumnado y con ellos a padres de familia, son que es la institución de la confianza por sus conocimientos y todo lo que el psicólogo adquiere y que puede brindar. Fíjate, tenemos que remontarnos hacia lo que significa la psicología. ¿Qué es la psicología? ¿Cómo lo definen los estudiosos, los teóricos de la psicología? Cuando preguntan, ¿qué es la psicología? ¿Es una ciencia. Una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Ya, ¿qué estudia? El comportamiento. ¿Y qué puede modificar? La conducta. Las conductas. Entonces les interesa mucho porque el psicólogo tiene las herramientas para modificar conductas, para modificar estructuras del pensamiento. Fíjate bien cuando se toma de una manera positiva. Dicen, wow, tengo una herramienta importante y entonces son conscientes de ello y hacen uso de la riqueza del conocimiento y de la posibilidad que tiene el psicólogo de influir sobre los procesos de desarrollo de una institución. Pero luego vamos a ver otras realidades. Un psicólogo organizacional llega a una empresa, llámasele fábrica de calzado, de lo que tú quieras, y de pronto la primera pregunta que se le hace es si sabe hacer nómina, si sabe hacer finiquitos. Verdaderamente desconocen el campo de acción que tiene un psicólogo dentro de una empresa. Yo lo peleo mucho y se los digo a ustedes, o sea, no vayan a ser gentes como si fueran auxiliares de contabilidad en una empresa. Entonces, ¿sabes hacer nómina? ¿Sabes hacer finiquitos? ¿Sabes hacer reclutamiento y selección de personal? Y se les va con eso, se les va la vida en eso. En el campo
de la psicología clínica, ¿no? Sueño con tener mi consultorio. O sueño con tener una plaza en el Seguro Social, en el ISSSTE. Pues, y ya se les acaba el mundo de su posibilidad de intervención. Y los más avesados piensan en ser directores del centro de rehabilitación, ¿no? De centros de integración juvenil, donde pueden hacer una labor con los adolescentes y jóvenes. Y hay otros que dicen, y yo puedo ir a centros de rehabilitación para poder ayudar a hombres y mujeres. Y está bien todo esto, pero nos olvidamos de que nosotros somos agentes de cambio social. No nada más a nivel individual, sino a nivel social. Podemos tener un impacto tremendo en nuestro ejercicio profesional. Y tal, pues tenemos que reconocer nuestro poder, y nuestro poder estriba en el conocimiento. Por eso la importancia de ir bien agarrando las herramientas para poder entonces intervenir. Ustedes, fíjate bien, las herramientas, y les voy a mencionar una básica, ¿no? Ustedes vieron el método científico. Manéjenlo a fondo, sepan hablar en esos términos. Cuando hay planeación dentro de las organizaciones, el método científico es el que guía tu pensamiento y tus decisiones y tu intervención, y entonces dicen, ah, caray, sí sabe, sí conoce, maneja estos procesos. Porque cuando tú vas a hacer una intervención dentro de un proyecto que se quiere desarrollar, y no hablo de psicología, sino en cualquier otro campo, viene inmediatamente una intervención tuya después de haber escuchado opiniones de mucha gente, aunque tenga toda la experiencia en el campo. Viene tu planteamiento de decir, bien, vamos a iniciar este proyecto, ¿basados en qué? En una investigación. ¿Y cómo vamos a hacer esta investigación? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Qué herramientas? Para tener los datos que nos lleven a tener de una manera muy confiable el problema que nosotros queremos atacar, lo que queremos resolver, cómo vamos a llegar a un diagnóstico. Bueno, ya se nos va a acabar este tiempo. A las 8:45 estamos de regreso. ¿Sí? Por favor. Sí, profe. Va. Gracias.